Hola, hoy vamos a hablar sobre el análisis del vocabulario. Tanto el vocabulario general como el específico nos resultará de central importancia para comprender los textos. Vamos a ver qué herramientas podemos usar para comprender mejor el vocabulario y qué técnicas y estructuras de las palabras nos pueden servir en la comprensión de ese vocabulario. Por un lado, podemos contar con listas de vocabulario específico que se refieren al campo que trabajamos y esas listas de vocabulario van a aparecer recurrentemente en los textos sobre ese tema. Pero claramente con una lista de palabras no tenemos suficiente información como para comprender ese vocabulario. Entonces, generalmente lo que hacemos es recurrir a las definiciones. Las definiciones nos explican cuál es el significado de cada término o de cada expresión o de cada frase específica. Por lo general, eso tampoco es suficiente y muchas veces las definiciones vienen acompañadas de ejemplos que nos ayudan a comprender mejor cómo es utilizada esa expresión. Ahora, ¿dónde aparecen estas definiciones y estos ejemplos? En distintos tipos de diccionarios. Hay diccionarios generales y diccionarios específicos, diccionarios monolingües, diccionarios bilingües y diccionarios en distintos formatos y soportes. Aquí estamos viendo diccionarios en formato papel, pero también existen diccionarios en formato digital. Estos quizás ya están cayendo en desuso, en beneficio de los nuevos formatos que son los diccionarios online. Por lo general hoy en día casi no nos levantamos de la computadora para buscar una palabra, ya sea del diccionario en el estante o del diccionario en formato digital. Entonces tenemos diccionarios digitales, pero también online. Vamos a ver en qué consiste una definición. En este caso tenemos una definición de un diccionario bilingüe, donde vamos a encontrar la palabra que estamos buscando. Generalmente aparece su pronunciación, aparece la categoría gramatical, muchas veces en forma abreviada, y luego aparecen las distintas acepciones. Si se trata de un diccionario bilingüe, también va a aparecer la traducción. Por lo general también aparecen ejemplos dentro de las mismas definiciones. Por otro lado, también tenemos diccionarios monolingües. Aquí tenemos un ejemplo de un diccionario online que nos permite incluir otro tipo de información. También aparece la palabra principal, pero por ejemplo, no solamente va a aparecer la pronunciación en el formato de la fonética, sino que puede aparecer un archivo de audio donde podamos escuchar la pronunciación de la palabra. Por otro lado, aparece la clasificación en categoría gramatical, la definición de cada una de las acepciones de la palabra y los ejemplos de cada una de esas acepciones. Este es un diccionario con más información que el que estábamos mirando, donde aparece no solamente la palabra, sino cómo se puede dividir en caso de necesitar dividirla, la pronunciación también con más detalle, la categoría gramatical, las acepciones, si hay significados especiales que puedan ser, por ejemplo, más informales o más técnicos o más arcaicos, y si hay expresiones o frases que incluyen este tipo de expresión e incluso la etimología o la historia, el origen de la palabra y de dónde proviene, de qué otras lenguas proviene. Vamos ahora a ver algo sobre la estructura interna de las palabras. La morfología es el área de la lingüística, la ciencia que estudia la lengua, que estudia la estructura de las palabras. Sabemos que las palabras se dividen en morfemas y que esos morfemas tienen distintos roles que juegan dentro de la palabra. Las palabras tienen una base y pueden tener prefijos o sufijos que anteceden o suceden a esa base. Esos prefijos y sufijos son dependientes, no aparecen independientemente de otras palabras.
Aquí podemos encontrar ejemplos de palabras que tienen un prefijo y una base, como por ejemplo mistake o subtract. Después podemos encontrar palabras que tienen prefijos y sufijos, como removable, removible, que tienen un prefijo y un sufijo, y palabras que tienen una base y un sufijo, como musician, músico, y comfortable, confortable, que tiene una base y un sufijo también. Esta posibilidad de la morfología nos da la opción de armar familias de palabras que están relacionadas por compartir una misma base. Y esas familias de palabras pueden tener formas que se derivan a través de la inflexión y formas que obtenemos a través de la derivación. La inflexión, por ejemplo, son las inflexiones verbales o las inflexiones de número, que es cuando se adjunta un sufijo que marca el tiempo verbal o el número en el caso de los sustantivos. Y las formas derivadas son sufijos que se agregan para cambiar la categoría de la palabra. Entonces, desde una base de una palabra como attract, que es atraer, podemos tener las formas conjugadas attracts, attracting, attracted, o las formas derivadas como attractive, que es el adjetivo, attractively, que es el adverbio, attraction, que es un sustantivo, y attractions, que es el sustantivo en forma plural. Esta última tiene el sufijo de la derivación y el sufijo de la inflexión, que le da la pluralidad. Por otro lado, también en el análisis del vocabulario encontramos palabras especiales que son los cognados y los falsos cognados. Un cognado es un término que utilizamos en lingüística para referirnos a dos palabras o que tienen en dos lenguas o más un origen común o una base común y que tienen significados similares, ortografías y pronunciaciones similares. Pero los hay de dos tipos: los verdaderos, los que realmente tienen significados similares, y los falsos, los que parecen ser similares, pero en realidad tienen significados distintos. Estos últimos nos pueden llevar a confusión en la comprensión de los textos. Vamos a ver algunas características y algunos ejemplos de los cognados y los falsos cognados. Los cognados suelen tener un origen común en una lengua en la cual tenían la misma forma y que después pueden haber ido cambiando a lo largo del tiempo. Son similares en su forma, eso significa que tienen una ortografía parecida, aunque puede haber algunas diferencias. Y también similares en su significado, aunque también puede haber algunas pequeñas diferencias en alguna de sus acepciones. Claramente son palabras reconocibles. Cuando uno lee un texto puede encontrar estas palabras, identificarlas, y va a permitir facilitar la comprensión porque las reconocemos. Como decimos, hay variedad de cognados, tanto en cuanto a la categoría gramatical en la que encontramos los cognados, como en esta cuestión de los verdaderos y los falsos. Son muy útiles a la hora de comunicarse porque muchas veces utilizamos un cognado no estando seguros de si eso no es una palabra en la otra lengua y resulta ser que sí lo es. Aparecen en distintas áreas y en distintos campos lexicales y están sujetos a los cambios a lo largo del tiempo, que es cuando pueden aparecer las divergencias en el significado. Aquí encontramos algunos ejemplos de cognados en la psicología que podemos ver pueden tener distintos patrones de modificación. Por ejemplo, tenemos motivation y motivación. Obviamente en inglés no tenemos el acento y en vez de la C tenemos una T. Esto pasa de manera similar con las palabras perception y percepción. Y así vamos a encontrar distintos patrones de cognados que tienen similitudes en la ortografía y en la pronunciación. Por ejemplo, therapy va a aparecer con una TH y una Y, mientras que terapia no tiene la H después de la T y termina en IA.
Por otro lado, también van a aparecer cognados como trauma, trauma, que aparece una sola vez en la nube de palabras, y no difieren en la ortografía, sí difieren en la pronunciación, pero para la comprensión de un texto esto no sería un impedimento. Entonces, trauma, trauma, en el texto leído no tienen distinción. Por otro lado, en algunos casos puede ser que lo que suceda es que se omita alguna letra. Tenemos la palabra conflict y conflicto. En español termina en O y en inglés termina en T. Ahora, lo que también tenemos en este caso, y que vamos a ver más adelante, es que una palabra como conflict puede ser, si la digo de esta manera, un sustantivo, pero conflict es, con la misma ortografía, un verbo. Esto sucede mucho en inglés, donde una palabra de la misma apariencia puede funcionar como verbo o como sustantivo. Ese es el caso, por ejemplo, de stress. Stress puede ser un verbo o un sustantivo. Stress también es una palabra que ha aparecido en el español como un préstamo, con lo cual se suele adaptar la ortografía en el español. Vamos a avanzar con los cognados falsos, que quizás son los que nos generen más problemas a la hora de comprender un texto. Los cognados falsos decimos que tienen una apariencia similar, pero son, por lo general, mucho más distintos en su significado. Y a menudo estas diferencias son impredecibles. Por lo tanto, van a generar problemas en la comprensión. Y entonces es importante que estemos conscientes de su presencia y alertados para poder prevenir esas confusiones. El contexto suele brindarnos ayuda y pistas para comprender cuál es el significado que podemos necesitar. Desde ya plantean un desafío para el aprendizaje. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos ejemplos que también aparecen en formato de pares y que suelen ser algunos de los ejemplos que generan dificultad para la comprensión. Por ejemplo, library no es una librería. Library es una biblioteca, es un lugar donde hay libros, no es un lugar donde compramos libros. O, por ejemplo, asistir en español es attend en inglés y assist es ayudar, por ejemplo, como en el caso de la asistencia pública. O sea que ahí hay una superposición de significados, en algunos casos es cognado y en otros no lo es. Por otro lado, fabric es una tela en inglés, no una fábrica en español. Vamos a ver más ejemplos luego en otro video, así que esto lo dejamos por ahora. Por último, les dejamos algunas herramientas que pueden encontrar online y que les van a servir para poder practicar algunos aspectos del vocabulario, ya sea específico o general, a través de juegos. Hay cantidad de juegos de palabras que se pueden jugar y que pueden encontrar online y que les van a ayudar a familiarizarse con algunos de estos aspectos del vocabulario. Eso es todo por ahora.